Presentamos 24 AM. Así es, ¿cómo están ustedes? Comenzando este 24 AM, tempranito esta mañana, 2 de marzo, un día muy importante, muchos niños volviendo a clases, muchos papás a lo mejor preparándose a esta hora, así que un saludo para todos ustedes, mucho ánimo, en una jornada donde por supuesto también seguimos viendo lo que pasa en el resto del mundo. Hay información importante en Chile, pero por supuesto también estamos con los ojos muy puestos en Ucrania. Exactamente, en un día relevante, ¿no? A propósito de lo que tú señalabas, Carla, también con varios trabajos en los distintas calles, exactamente, en autopistas. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, a esa situación. Pero tú lo decías porque se intensifican, ¿no?, los bombardeos, ataques de Rusia a las principales ciudades de Ucrania, también aumentando con la cantidad de muertos en estos momentos con Kiev, de acuerdo a la última información, la capital ucraniana cercada por este convoy que ayer veíamos kilométrico, ¿no?, de Rusia, que se acercaba ya para atacar la principal ciudad ucraniana. Sí, claro, también. Me sumo también a los padres que van a tener que llevar. Me imagino que ustedes van a tener que estar en esas labores en el día de hoy, en una jornada en que Santiago también, como decían, amanece algo congestionada, pero los ojos del mundo están puestos también en este lugar donde la atención mundial sigue manteniéndonos alerta, no solamente a los involucrados, sino que también al resto del mundo. Sí, ahí estamos viendo ataques en la ciudad de Yarkov, que ha sido una de las más asediadas por las tropas rusas, donde se han intensificado los ataques de las tropas. Y también hay una ciudad en el sur que se llama Kherson, que ha sido, según las informaciones rusas, tomada por las tropas y donde también se han realizado varios ataques. Ataques que en muchos casos han tenido objetivos y blancos civiles. Ayer se derribó, por ejemplo, la antena de televisión de Kiev, y esto ha hecho que la ciudad quede sin información, con pantallas en negro, algo tremendamente importante porque la gente veía ahí la información necesaria para poder entender qué estaba pasando con el conflicto y también para tomar una serie de decisiones. Eso el día de ayer finalmente se apaga, además con el costo de vidas para por lo menos 5 personas en ese ataque en particular. También se atacó, y ahí estamos viendo parte de las imágenes, un edificio de una universidad de Ucrania, lo que evidentemente no es infraestructura militar. Por eso hacemos alusión también a estos ataques en particular, porque ha habido una especie de compromiso de Vladimir Putin. Habló con el presidente francés hace 2 días y le dijo que no iba a atacar a infraestructura civil o población civil. Finalmente eso no está ocurriendo y efectivamente tenemos este tipo de ataques. Algo que ha agudizado la situación en un día donde deberíamos tener la segunda ronda de negociaciones. Pero ha dicho el presidente Zelensky esta mañana que Rusia quiere hacer desaparecer del mapa a Ucrania. Y dice que para sentarse a negociar al menos se debería dejar de atacar sobre todo a la población civil. Ayer también habló Joe Biden en el discurso del Estado de la Unión, donde dice que va a cerrar el espacio aéreo a todos los aviones rusos para poder aislar un poco más a ese país y para seguir elevando el nivel de las sanciones. Borrar del mapa, borrar de la historia, ¿no?, lo que señalaba Zelensky respecto a estos ataques, a los bombardeos que se han intensificado, ¿no?, en las últimas horas de Rusia a Ucrania. Dentro de estas edificaciones, por ejemplo, también ataque a el consulado de Eslovenia. Sí. También Eslovenia, que ya ha declarado, dice, esto no va a quedar así, obviamente con la molestia, ¿no?, teniendo en cuenta también lo que pudo haber causado, porque de acuerdo a la última información ha señalado que el personal diplomático afortunadamente no ha sufrido consecuencias ni bajas, pero sí con ese ataque a el edificio del consulado de Eslovenia en Yarkov. Vamos a escuchar, a propósito de lo que tú comentabas, Zelensky, el presidente ucraniano, las declaraciones entregadas. Está más allá de la humanidad. Este ataque con cohetes demuestra que para muchas personas en Rusia, nuestro Kiev es absolutamente extranjero. No saben nada de nuestra capital, de nuestra historia. Pero todos tienen órdenes de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos. Bien, hay parte de las declaraciones, estos llamados como bien angustiantes que sigue haciendo el presidente de Ucrania, quien ha resistido muy dignamente, que ha convocado también a mucha población civil que está peleando a esta hora contra las tropas rusas. Pero claro, él dice, nos quieren borrar, y pide también más ayuda que le está llegando desde distintos puntos del mundo. De hecho, hay países que han roto incluso su neutralidad enviando armas o enviando pertrechos militares para poder acompañar a Ucrania en esta resistencia que ha sido feroz, tan feroz como los ataques rusos, que
comienzan a elevarse. Hay información hasta ahora de paracaidistas que estarían llegando hasta las principales ciudades, las que están siendo más asediadas, también como parte del ataque ruso. Por lo tanto, también Vladimir Putin ha elevado la tensión, ha elevado la cantidad de personas muertas y también la cantidad de desplazados. Hasta ayer la ONU cifraba en 660.000 los desplazados por este conflicto, que están teniendo además que rehacer su vida y tratar de encontrar ayuda en países que tienen una oleada de migrantes y por lo tanto están tratando de administrar esta situación. Y también se ha pedido el retiro de personal de prensa. Hay periodistas que estaban en Ucrania que han tenido que ir abandonando ese territorio, muchos con ayuda, otros tratando de hacerlo por sus propios medios, pero evidentemente ayer todo esto se agudizó. De hecho, Vladimir Putin llamaba a la gente a abandonar sus hogares porque venían estos ataques que se intensificaban. Así que se eleva la tensión. Vamos a ver si eso permite que hoy día haya una ronda de negociaciones que sea fructífera, porque la primera, como sabemos, fracasó. Agudizando ese conflicto también con el desabastecimiento, ¿no? A propósito de estos ataques, de estos bombardeos, y tú señalabas también, Carla, respecto a las personas que han logrado salir en ese sentido, también con la preocupación de nuestros compatriotas. De acuerdo a la última información, 20 chilenos ya habrían salido de Ucrania, de esos, 6 que tienen la intención de regresar a nuestro país. Y durante la noche de ayer, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, realizó una serie de anuncios con respecto al conflicto de Rusia-Ucrania. Esto en su tradicional discurso sobre el estado de la nación. Vamos a escuchar lo que dijo. Cuando los dictadores no pagan un precio por sus agresiones, causan más caos. Siguen avanzando y el costo para los Estados Unidos y el mundo aumenta. La libertad siempre vencerá a la tiranía. El más reciente ataque de Putin a Ucrania fue algo premeditado y totalmente no provocado. Él rechazó reiterados intentos diplomáticos. Él pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Pensó que podrían dividirnos a esta Cámara y a esta nación. Él pensó que podrían dividirnos en Europa, pero él también se equivocó. Bien, lo más concreto de esto, el cierre del espacio aéreo para los aviones rusos. Muchos todavía se cuestionan si es que Estados Unidos tiene más herramientas para poder presionar a Vladimir Putin. Por ahora es lo que ha dicho Joe Biden, ha hecho un repudio, obviamente, ha dicho que va a pasar a la historia como un tirano Vladimir Putin, pero la verdad es que eso vemos no lo ha frenado en esta escalada en el conflicto con Ucrania. Nos vamos a quedar bien atentos a todo lo que pueda pasar el día de hoy con las posibles negociaciones. Vamos a ver si es que están las condiciones para eso, o si pudiera haber una especie de tregua, un alto al fuego, al menos para que ambas partes se sienten a conversar. Exactamente. Luego también establecer un contacto con nuestro enviado especial, con Iván Núñez, en la zona, lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania con la última información. ¿Vamos a la pausa? Una pausa. Vamos. Sí, claro. 6:38, ya seguimos acá con más en 24 AM. Seis de la mañana con 42 minutos, hacemos 24 AM junto a ustedes, por supuesto, atentos también a lo que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, y con nuestros enviados especiales. Vamos a establecer un contacto con Iván Núñez a esta hora de la mañana. Iván, ahí te vemos. ¿Cómo están? Los saludos. Ahí están. Los saludamos desde la ciudad de Lviv. Bueno, comentarles naturalmente que durante toda la noche, a diferencia de otras jornadas, acá sonaron detonaciones en el exterior de la ciudad. De hecho, nosotros teníamos planificado haber salido bastante más temprano hacia otro punto de Ucrania y nos tuvimos que retrasar porque la última de las alarmas encendió las sirenas y protocolos también de la edificación donde nosotros estábamos y fuimos nuevamente conducidos hasta un búnker, cuestión que se extendió por aproximadamente media hora. En esta jornada no ha pasado nada acá desde ese punto de vista en la ciudad, salvo la enorme crisis humanitaria que nosotros hemos visto y descrito en la jornada anterior y en los días que le anteceden. Pero claro, para los habitantes del Lviv, al menos lo que nosotros hemos podido hablar con ellos,
si bien estamos dentro de un país en guerra, el Lviv estaba un poco, si tú quieres, al margen de estas situaciones. Sin embargo, ya esta es la segunda vez en 2 días que tenemos que pasar una parte de la jornada en un búnker porque estaban sonando las alarmas de ataque aéreo y efectivamente durante la noche se sintieron varias detonaciones en las afueras de la ciudad. Atentos, por supuesto, a lo que está ocurriendo con la nueva ofensiva del Kremlin en contra de ciudades estratégicas como Kharkov y Kiev. Y, por supuesto, también si es que avanzan algo las negociaciones que se ven muy complejas, porque todo parece indicar que este conflicto solo escala. Sí. Iván. No sé si me escuchas. Carla, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Bien, bueno, preocupados un poco por la situación en general, también por la situación de la prensa. ¿Cómo te estás pudiendo mover tú? ¿Qué tan difícil está haciendo esto? Entiendo que en Lviv también lo que está pasando mucho es que la gente desde ahí parte hasta otros puntos. Hay una estación de tren ahí que ha sido catalogada como la estación del adiós. A ver si nos puedes contar un poquitito esas historias con las que tú te has ido encontrando y cuál es tu situación, si te puedes quedar ahí o están también pidiéndole a los periodistas que abandonen definitivamente Ucrania. A ver, yo hablé ayer con periodistas de una cadena internacional que desde su matriz están intentando hacer un chequeo de cuáles son los primeros en evacuar, porque los están sacando algunos. En esta ciudad, en Lviv, lo que más hemos encontrado, además de la presencia militar y policial bien intensa, es mucha milicia, Carola, mucho civil armado. De hecho, ayer había registros de compras de armas por parte de ciudadanos, por parte de civiles, ¿no?, para armarse. Y ellos tienen el control de las carreteras. Nosotros nos desplazamos con bastante dificultad porque además, bueno, es un país que tiene, al menos en esta parte, otras condiciones distintas de las de Polonia desde el punto de vista de la infraestructura, todo lo que tú quieras. Pero adicionalmente a aquello, los checkpoints que hay en el camino y, por supuesto, la enorme cantidad de gente que va saliendo hace que el trasladarse de un lugar a otro no sea sencillo. Nosotros ahora nos vamos hacia otra ciudad, vamos avanzando hacia Kiev, no vamos a llegar en esta jornada aquí probablemente, pero vamos a estar en una ciudad intermedia. Y en ese sentido yo te diría que hay cadenas que están evaluando su permanencia, al menos porque hay cadenas internacionales que están con contingentes más amplios. Hay otras que tienen un periodista, 2 equipos, claro. En fin. Las cadenas más grandes están también tomando algunas decisiones. Las restricciones son para todos por igual. Fíjate que nosotros ayer estábamos en el despacho previo al noticiario central, bien de madrugada, acá ya pueden haber sido las 3 de la madrugada, y ya había comenzado a regir la ley marcial. Nosotros estamos bajo ley marcial, lo cual quiere decir que a partir de una determinada hora no puedes transitar por la calle, solo fuerzas policiales y militares. Y nosotros salimos acá donde estamos ahora, yo estoy frente al hotel, cruzando la calle está el búnker donde nosotros estuvimos refugiados hace algún instante, les mandamos esas imágenes, más adelante probablemente las vamos a revisar. Y ayer, como te digo, estábamos haciendo el contacto, ¿cómo estamos haciéndolo ahora? Y de inmediato salieron 2 efectivos militares a, evidentemente, decirnos que no podíamos estar en la calle. Y tuvimos que continuar todos los otros contactos ya desde el lobby del hotel, todos los periodistas adentro, los pasajeros que son no periodistas, no prensa también, hace mucho rato guardados. Ahora, aquí oscurece a las 5 de la tarde, las temperaturas siguen siendo muy, muy frías, muy bajas. Anoche había casi 5 bajo cero. Y además está todo cerrado. Desde las 7 de la tarde tú no encuentras nada abierto. Gustavo. Sí, exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Allá 1:15 para las 12, ¿no? 15 minutos para el mediodía, sí, lo que está ocurriendo. Y a propósito de lo que justo estabas relatando, ¿cómo logran abastecerse no solamente ustedes, sino que la población, lo que está ocurriendo en ese lugar, teniendo en cuenta no estas decisiones, esta medida de que esté en estos momentos todo absolutamente cerrado? Durante el día, Gustavo, como lo comentábamos ayer, hay una cierta normalidad. Nosotros, de hecho, fuimos a un mini market a comprar agua, qué sé yo, galletas, pan, cosas así como para el camino, porque después de una cierta hora no hay nada. Pero yo te diría que hasta las 5 de la tarde, quizás un poco antes, 4, de 5 de la tarde, tú encuentras lugares abiertos, encuentras comercio, incluso puedes encontrar restaurantes si tienes algo de fortuna. Después de eso ya está todo cerrado. Y por eso la gente... mira, es bien... ¿Cómo explicarlo para que no suene mal? Pero hay una cierta normalización. Iván. O si tú quieres, de alguna manera se tiende a hacer una rutina de que estamos en un país que está en guerra. De hecho,
al tiro contigo. De hecho, a mí me llamó mucho la atención esta segunda evacuación a un búnker. Una vez que termina la evacuación, son 30 minutos que tú tienes que estar en el búnker hasta que se suena la alarma diciendo que ya pasó la emergencia. Y nosotros salimos a la calle y seguían sonando las alarmas antiaéreas y la gente salía y seguía su vida, digamos, es así. Iván, claro, pero tú, a ver si podemos también situarnos dónde estás. Tú estás en Lviv, que es una ciudad que queda más hacia el oeste, en el fondo sí, hacia la frontera donde están emigrando muchas personas, ¿no? Y hoy día lo que sabemos es que Rusia está atacando fuertemente a ciudades, sobre todo del norte, del sur y del este. Por lo tanto, me imagino que a lo mejor en este punto donde tú estás no estamos en la parte más cruda, pero sí ahí llega mucha gente que necesita evacuar. Y Lviv se ha transformado como en la plataforma de la evacuación. Ahí debe llegar gente que ha vivido una intensidad de ataque mucho mayor en otras ciudades. Bueno, sí, de hecho, no recuerdo si tú o Carola hablaban de esta estación del avión. La estación de trenes del Lviv, primero hay que mirar hay que mirar el mapa y lo van a entender bien claro. Lo que hizo el régimen de Putin es hacer una suerte de tenaza. Atacó por el este desde el Donbass y ahí ingresó directo, porque además son un par de repúblicas separatistas. Del norte se despegaron tropas desde Bielorrusia, que es un gobierno aliado al Kremlin, y por debajo, por el sur, desde la península de Crimea, que fue una península anexada por Putin en 2014. De tal manera que se hizo una tenaza y evidentemente el flujo migratorio ha llegado hasta la zona más cercana a Polonia, por ejemplo. Nosotros estamos a 100 kilómetros de allí. Y evidentemente, pero han avanzado los bombardeos. De hecho, ya se sienten bombardeos en esta ciudad. Nosotros ahora vamos precisamente acercándonos hacia Kiev, hacia la zona donde está más si tú quieres, más fuerte desde el punto de vista del ataque, los enfrentamientos, pero con todos los resguardos posibles, evidentemente. Nosotros hemos buscado una ruta que sea la más segura dentro de la situación que estamos viviendo. Hay evidentemente riesgos y uno trata de minimizarlos al máximo, tomando las rutas más lógicas dentro de una situación como esta. Solo para que tengan una idea, la última actualización de Naciones Unidas a propósito de los refugiados, o sea, los que ya salieron del país, da cuenta de más de 600.000 personas que se fueron, dejando atrás casa, dejando atrás una familia, una ciudad, una vida, en fin. Y dejando atrás muchas veces a los hombres de la casa porque entre 18 y 60 años se están quedando acá. Pero lo que no hay mucha claridad, yo ayer escuchaba un vocero de ACNUR, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero no era el director, sino que era uno de los voceros, hablando de que hay una estimación de que este conflicto, primero, no habían visto que escalara de manera tan rápida el número de personas refugiadas. Es decir, que la primera jornada fueran 30.000, después 150, y llegamos hoy día a más de 600.000 en 5 días, que se ha disparado de manera explosiva. Es decir, ustedes tienen ahí más de 500.000 de personas que se fue del país. Para que ustedes lo sitúen, más de 500.000 de personas que se fue del país, como si toda la población de, por decirles, Maipú, una comuna completa, hubiera desaparecido, se fueron del país. Pero la estimación que hacían en ACNUR es que los desplazados, es decir, las personas que siguen estando dentro de Ucrania, pero que han tenido que abandonar su ciudad, su pueblo, su casa, pueden llegar a los 7 millones de habitantes. Perfecto, exactamente. Iván, luego en algún momento más vamos a establecer nuevamente el contacto contigo para conocer, ¿no?, lo que está ocurriendo precisamente allá en Ucrania. Te mandamos un abrazo, reitero, luego estamos nuevamente en conversación con ustedes porque tenemos una imagen, lo que está mostrando en estos momentos, la señal de Reuters, lo que está ocurriendo en la frontera con Polonia, a propósito de la llegada, de lo que estábamos hablando recién, y también ahí de las autoridades, también, ¿no?, autoridades de la Unión Europea, y también me parece que uno de los personajes que está ahí es el primer ministro polaco. Sí, ha llegado hasta la frontera. Exacto, Mateusz Morawiecki, quien está en ese lugar. Sí, exactamente, el que está con lentes sin gorro. Es el primer ministro polaco, que está a la izquierda de la pantalla. Sí, ya ha llegado a la frontera, dando cuenta de la relevancia que está teniendo para este país el número de personas que están ingresando como refugiados. Polonia ha dicho que puede recibir hasta 4 millones de personas. Ha sido un país tremendamente generoso en este conflicto para poder también ponerse al servicio de los esfuerzos por ayudar a Ucrania. Ayer estuvo también Boris Johnson, el ministro de Inglaterra, que no sé si lo vieron, pero fue increpado
sido, no sé si increpado, pero en el fondo fuertemente cuestionado por una periodista que le decía, bueno, usted viene a Polonia, pero no va a Kiev. Esta era una periodista ucraniana que le hacía ver la poca ayuda que a su juicio ha recibido Ucrania desde otros países de Europa. Así que también hay otros líderes que han ido incluso a Polonia porque es un país muy importante en el marco del conflicto que se está viviendo. Resumen de lo que ha ocurrido con este conflicto bélico lo vemos a continuación en la siguiente nota. Es una de las imágenes más impactantes en lo que va de la guerra, una que muestra cómo un misil ruso causó una gran destrucción en el principal edificio administrativo de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. No había ningún objetivo militar en la plaza. El misil que golpeó la plaza central es terror franco y no disimulado. Un asedio ruso que se repite en otras ciudades, con Kiev, la capital, como principal objetivo. La situación es amenazante, el enemigo quiere tomar el corazón de nuestro país, pero vamos a luchar y no nos vamos a rendir en Kiev. Fuerzas Armadas, defensa territorial, ciudadanos, todos están listos para defender la capital. Quiero agradecer a los que han luchado heroicamente para evitar que Rusia destruya nuestras ciudades. La capital está haciendo todo lo posible para su defensa. Durante el día, los rusos pidieron a los ciudadanos desalojar la ciudad ante el inminente ataque. Al menos 5 muertos y otros heridos habría dejado el bombardeo a una antena de televisión en Ucrania, lo que además provocó la interrupción de la transmisión en medio del conflicto armado. Rusia continuará la operación militar especial hasta que logre sus objetivos. Quiero enfatizar que nuestros ataques se están lanzando solo en instalaciones militares y utilizando exclusivamente armas guiadas de precisión. Estas imágenes satelitales muestran cómo un enorme convoy ruso se dirigía lentamente por el norte hacia la capital de Ucrania. Una caravana de más de 60 kilómetros de tanques, artillería y vehículos de apoyo. Estamos listos para hablar sobre garantías de seguridad de Ucrania, pero depende de nuestros aliados. Si ellos no están listos para incluir a Ucrania en la OTAN por las acciones de Rusia, de igual manera deberían trabajar por la seguridad de nuestro país. Esto significa defender nuestra integridad territorial, la protección de nuestras fronteras. Mientras la molestia internacional contra Rusia se ve en estas imágenes. Tiene la palabra Su Excelencia, el señor Sergei Lavrov. Apenas le dieron la palabra al ministro ruso de Relaciones Exteriores, quienes participaban de la reunión de la ONU, se pararon y se fueron en señal de protesta. Sabemos lo que va a decir el señor Lavrov y lo ha estado diciendo antes. La puerta a la diplomacia está abierta desde hace tiempo y Rusia ha optado por no abrirla. La ONU tiene que adoptar una postura muy fuerte en defensa de sus propios principios. Lo que le hizo Rusia a Ucrania es un ataque a la ONU, a los cimientos de la organización. Los países de la Unión Europea están tratando de evitar un diálogo honesto, cara a cara. Imagen que contrasta con el apoyo que recibió Ucrania en el mismo pleno tras escuchar al presidente. Zelensky, una vez más, insistió en su aspiración de ingresar a la Unión Europea. Estamos luchando por nuestros derechos, la libertad y la vida. Y ahora estamos luchando por la supervivencia. Y esta es nuestra principal motivación. Pero también estamos luchando para ser miembros iguales de Europa. La Unión Europea será mucho más fuerte con nosotros. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Mientras eso ocurría, el paso del día iba dejando al descubierto la cruda cara de la guerra y los ataques, el resultado de los bombardeos donde han estado presentes civiles. Hay muchos daños, hay muertos y heridos. Todavía no se sabe cuántos. A medida que los van sacando, nos vamos enterando. Días de tensión por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que también ha causado momentos de incomodidad para algunos líderes mundiales. La OTAN no está dispuesta a defender porque tiene miedo de la Tercera Guerra Mundial, pero ya ha comenzado y son los niños ucranianos los que están recibiendo el golpe. Solo quería decir que estoy muy consciente que no es suficiente lo que podamos hacer como gobierno de Reino Unido para ayudar de la manera que usted quiere, y tengo que ser honesto al respecto.
Imágenes del 6º día de un conflicto que ya ha dejado cientos de víctimas civiles y en el que los ucranianos ya están sufriendo con la escasez de agua y de comida. 6:58 es el momento de hacer una pausa. Vamos a estar atentos también a lo que está ocurriendo en este primer día oficial de que se inician las clases del año escolar. También hay algunas dificultades en el tránsito, especialmente en el centro de la comuna de Providencia, para un día en que además nos esperan 33 grados como máxima. Vamos a la pausa y ya regresamos. Toque. 7 de la mañana con 3 minutos, ya estamos de regreso. Vamos de inmediato a revisar lo que ha pasado en las últimas horas en el contacto con Fabián Collado. ¿Cómo está, Fabián? Buen día. Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla, Carola, Gustavo. Vamos a revisar este incendio de 3 máquinas del ex sistema Transantiago, la comuna de Peñalolén, en medio de algunas manifestaciones que la verdad que se desconoce su origen hasta el minuto. Un grupo de delincuentes que se encontraba con armas de fuego en las inmediaciones de la población Lo Hermida, ahí en la avenida Grecia, entre Tobalaba y Américo Vespucio, hicieron detener a un bus del ex sistema Transantiago que iba en dirección hacia el oriente de regreso, hacia el depósito del sistema Reto, o sea, no iba con pasajeros. Todo esto a la altura de calle Altiplano. Es en ese lugar donde lo intimidaron con armas de fuego. Posteriormente lo obligaron a descender de la máquina, lanzaron líquido acelerante y es lo que ustedes están apreciando en las imágenes. Por lo mismo, bomberos de Ñuñoa fue requerido para poder controlar este incendio que están observando en pantalla, pero de todas maneras, en los minutos previos, carabineros de la 43ª Comisaría de Peñalolén llegó y pudo observar de que se trataba de un sector muy peligroso. ¿En qué sentido? Que habían sujetos que estaban con pistolas, con diferentes armas y por lo mismo los voluntarios se les pidió que no se acercaran en un primer minuto, ya que se iba a pedir ayuda, auxilio, al Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros en conjunto con el control de orden público para que las autoridades pudieran trabajar en ese lugar. En definitiva, estos sujetos subieron a algunos metros hasta la avenida Tobalaba, donde incendiaron otros 2 buses, como ustedes están viendo en pantalla, uno de ellos el cual iba con pasajeros y que todos fueron amenazados con armas de fuego. Ahí se dieron a la fuga y de todas maneras luego de 5 horas que estuvo cortado absolutamente el tránsito, se pudo controlar la situación pese a que bomberos no pudo estar aplicando sus elementos en ese lugar. Hay un sujeto que fue detenido con un arma blanca en las inmediaciones que podría tener vínculos, algo que está siendo investigado. Vamos a revisar otra información donde lamentablemente una persona falleció luego de ser atropellada también por un bus del ex sistema Transantiago. Estamos hablando del centro de Santiago, todo esto en Presidente Balmaceda con Teatinos, a un costado del Centro Cultural Estación Mapocho. Es en ese lugar donde no se sabe bien, pero una persona habría cruzado por un paso que claro, no está habilitado y es ahí cuando habría sido arrollada en la parte posterior de este bus de color verde que ustedes estaban viendo en pantalla. A raíz de aquellos que inmediatamente la ambulancia llegó hasta ese lugar, pero lamentablemente estaba sin signos vitales. Acá se está investigando este accidente por el paso no habilitado o incluso que se habría intentado quitar la vida esta persona, la cual sería en situación de calle, no está en un 100% identificada. La sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros es quien está realizando todos los peritajes de rigor de este accidente que ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada, pero el tránsito está plenamente habilitado a un costado de la estación Mapocho, muchachos. Bien, Fabián, muchísimas gracias por este contacto. Cualquier cosa estamos de regreso en un ratito más. Nos vemos. Abrazo, Fabián, que esté muy bien. Ayer estábamos a la espera, ¿no? Sí. De que el convencional Rojas Pade retomara sus funciones de acuerdo a sus propias palabras, ¿no? Lo que él había expresado a través de redes sociales, que él iba a regresar a su función. Finalmente esto no se registró, no se dio. De todas maneras, él ha señalado que se va a mantener a la espera de que se den finalmente las normas para renunciar. Recordemos que hoy se discute en el Senado precisamente ese proyecto de ley para que los convencionales puedan renunciar. Vamos con el detalle que nos entrega a esta hora Pamela Araya. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes también. Ánimo para los que se están levantando a esta hora. Y sí, vamos a hablar de este tema que tú ya lo adelantabas.
Gustavo, que tiene que ver con todo este revuelo que generó Rodrigo Rojas Vade el lunes cuando anunció que iba a volver a la convención, porque de alguna manera no se había tramitado este proyecto de ley que permitía renunciar, pero que tenía que plantear quién iba a reemplazarlo en este cargo, este convencional 155. Fue así entonces donde hubo una serie de reacciones, prácticamente todos, por no decir todos, rechazaron que él volviera a la convención, porque además se está tramitando un proceso bien importante que tiene que ver con esta redacción de normas que ya van a estar directamente en el borrador de la nueva Constitución. Pero pasó efectivamente lo que se pensaba, que toda la atención se desvió. Bueno, después de todo eso, ayer informó otra cosa, que no iba a volver, que no se iba a conectar a la sesión del Pleno, que comenzó ayer a las 3 de la tarde. Escuchamos lo que dijo entonces el convencional. Es que mantendré en espera la decisión de retomar mis funciones, confiando en que las fuerzas políticas aprobarán el proyecto de ley que permitirá que el Distrito 13 esté representado con 4 escaños. Bueno, ahí lo decía, entonces, independiente de lo que haya dicho, por supuesto la molestia sigue en los convencionales. Vamos a escuchar. Efectivamente, esta persona en particular es la persona símbolo del rechazo. Y esto le ha servido de una manera extraordinaria a la derecha. Fíjese que yo hasta he llegado a pensar que aquí puede haber, no sé, algún acuerdo político. De una imaginación ilimitada. O sea, no entiendo qué relación puede existir entre la centro-derecha y Rojas Vade. A mí me parece insuficiente, porque él podría llegar a votar el día jueves o viernes. Ojalá Rodrigo Rojas Vade, por el bien de la convención, asuma su responsabilidad de un paso al costado. Yo espero honestamente que congele permanentemente sus intenciones de reintegrarse a la convención. No necesitamos sumarle más daño del que ya hizo anteriormente. Cualquier aparición que vuelva a ser parte, Vade va a ser más perjuicio para la convención, así que espero que cumpla su palabra y que no aparezca más en el trabajo de la convención. Bueno, y ese proyecto de ley del que están hablando se pone hoy en tabla en el Senado, pero ya se decidió votarlo por separado. Primero lo que tiene que ver con la renuncia y después lo que tiene que ver con el reemplazo. Y ahí parece que estaría el problema, no estarían todos los votos para aprobar ese punto. Muy bien, Pamela, estaremos atentos, por supuesto, a esa información. Un abrazo, que estés muy bien. Buenos días. Bien, vamos a revisar todo lo que ha pasado y actualizar también la situación de Ucrania. Está con nosotros Sofía Norman para poder saber lo último. Sabemos que se ha incrementado la ofensiva rusa en varias ciudades de Ucrania. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, ha sido una jornada hoy día miércoles y ayer martes también lo estuvimos revisando, marcada por esta diferencia. El lunes y domingo habíamos visto una relativa calma dentro de la tormenta, de todas maneras, dentro del contexto, pero ya ayer y hoy día estamos viendo, Carla, Gustavo y Caro, lo que estamos viendo ahí en pantalla, los ataques se recrudecen, sobre todo en Kharkov, la segunda ciudad más grande, más importante allá en Ucrania. Lo hemos comentado también durante la mañana, incluso reportan el aterrizaje de paracaidistas en esta ciudad, algo que también pondría nuevamente otro frente dentro de la lucha que se está dando allá en esta ciudad. Sí, básicamente estas imágenes que son las que ha dejado este séptimo día son de edificios residenciales, Sofía. Vi también el Departamento de Sociología de una prestigiosa universidad en Kiev. Vi también la toma de un hospital por parte de tropas rusas, es decir, Putin no estaría cumpliendo con su palabra de no atacar objetivos civiles. Claro, hemos estado viendo también este supuesto compromiso también desde Francia. Declaran tras una conversación del mandatario Emmanuel Macron. Él llama por teléfono a Vladimir Putin y según Francia habrían llegado a este compromiso desde el Kremlin de no atacar puntos civiles. Ayer también vemos este llamado de Moscú a los residentes de Kiev, abandonen la ciudad, vamos a estar bombardeando. Pero claro, tenemos estas imágenes a ataques, por ejemplo, a universidades. Como comentas, Carla, ayer lo veíamos en esta torre, esta antena de telecomunicaciones ahí en la capital ucraniana, que termina con la vida de al menos 5 personas, según lo que reportan desde Ucrania, por lo que las bajas civiles y los ataques finalmente
a puntos residenciales que tienen población civil continúan y de hecho se han intensificado en los últimos días. Claro, lo que ha provocado, ¿no?, el rechazo de la comunidad europea a propósito de lo que ustedes señalaban y lo que en algún momento había expresado el presidente ruso Vladimir Putin, con un ataque que no ha cesado, que no ha terminado y que uno, por lo que ve, está lejos por lo menos de tener una tregua, a pesar de lo manifestado hace algunos minutos por el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, quien ha confirmado que la delegación rusa va a estar en esta segunda mesa negociadora, donde hasta el momento, no sé, Sofía, si hay información respecto a dónde se va a realizar, porque recordemos la primera, se hizo en la frontera ahí en Bielorrusia. Me parece que hay hermetismo con respecto al lugar donde se va a realizar esta segunda negociación y si finalmente va a estar la delegación ucraniana. Sí, de hecho tenemos tenemos los ataques, el recrudecimiento, pero está muy importante este otro eje, esta otra arista que tiene que ver con las conversaciones. El día lunes vemos este primer paso en un intento de encontrar una solución, tratar de un alto al fuego, alcanzar un alto al fuego allá en Ucrania. Se confirma por parte de las dos delegaciones que están dispuestos a estas segundas conversaciones. Se dice que serían hoy día, pero claro, no hay mucha información respecto a si se va a dar nuevamente en Gómel, en esta... Claro, porque ahí zona... dice, vamos a estar en el lugar esta tarde. Exacto. Esta tarde en horario europeo, que recordemos allá son las 12:13. Exacto. Tengo la impresión de que hay menos información, porque la primera ronda de negociaciones incluso estábamos con imágenes esperando a que eso ocurriera. Exacto. Tengo la sensación Bien de que atentos. Sí, pues ya estábamos todos a la espera y todo, pero tengo la sensación de que para esta segunda jornada de supuestas negociaciones hay muy poca información. Ha crecido la desconfianza con el rol de Bielorrusia. Ayer ya Ucrania le pedía a China que pudiera ser un intermediario, una especie de mediador, por lo tanto no sé si a Ucrania le acomoda demasiado que Bielorrusia, que tiene un presidente que es amigo de Vladimir Putin, sea como el territorio o quien supuestamente entregue ciertas garantías. Y además Volodymyr Zelensky lo que ha pedido es que al menos para negociar Vladimir Putin deje de atacar sobre todo a civiles en territorio ucraniano. Por lo tanto, tiendo a pensar que hay más dudas de que esta segunda ronda se concrete en las condiciones actuales donde ha escalado el nivel de ataque de Rusia a Ucrania. Exacto, eso mismo iba a comentar. Es bien distinto el contexto donde se estarían dando estas segundas conversaciones. El lunes vemos una calma, como les comentaba. También se compromete, por ejemplo, Bielorrusia, este aliado clave, bien amigo ahí, Alexander Lukashenko, el líder bielorruso de Vladimir Putin. No van a haber, él dice, ejercicios militares mientras las delegaciones viajan, durante las conversaciones y cuando los equipos diplomáticos se vayan de Gómel allá en Bielorrusia, pero son condiciones que, con lo que estamos viendo en imágenes, el recrudecimiento de la violencia, los ataques, los bombardeos allá en Ucrania, se llega distinto, en una parada distinta, por así decirlo, a estas conversaciones, una situación que de todas maneras va a cambiar. Se asume también por parte de los analistas cómo van a estar llegando los distintos países a esta segunda ronda de conversaciones, algo que el mismo presidente Volodymyr Zelensky se ha referido respecto a estos ataques e intensificación que se está dando en sobre todo Kharkov. También lo hemos estado viendo y revisando durante la mañana el supuesto control por parte de las tropas rusas de Kherson, una ciudad bien importante, sería la más grande que según Rusia se habrían tomado. Ucrania ha dicho que no es así, que la pelea, el enfrentamiento continúa. Exacto, está hacia el sur, bien cercano a Odessa, una ciudad portuaria bien importante. También todo esto en esta séptimo día ya desde la invasión rusa a Ucrania. También tenemos de hecho declaraciones del presidente ucraniano que realizó durante esta mañana en las tantas intervenciones, videos que realiza sobre todo a través de sus redes sociales. Pasemos a escuchar también sus declaraciones. Más allá de la humanidad, este ataque con cohetes demuestra que para muchas personas en Rusia, nuestro Kiev es absolutamente extranjero. No saben nada de nuestra capital, de nuestra historia, pero todos tienen órdenes de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos.
Bien, pues ahí entonces las declaraciones de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que ha dicho que básicamente Rusia quiere hacerlos desaparecer del mapa y ha pedido más ayuda, obviamente, a también otros países que pudieran sumarse a esta lucha y a esta resistencia que está siguiendo el pueblo ucraniano. Estamos con Patricio Gajardo, analista internacional. Muchas gracias, Pato, por estar con nosotros esta mañana. Partamos a lo mejor hablando de esta agudización de los ataques en Ucrania por parte de Rusia. Después te voy a preguntar cuánto condiciona esto las posibles negociaciones en este día, pero aquí tenemos un mapa para ver exactamente qué está pasando. Lo que está en rojo son las zonas más asediadas a esta hora por Rusia. Kiev, que está aquí, y ya vemos que ese es uno de los objetivos. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas, Pato? A ver, lo que ha pasado es un bombardeo intenso a las ciudades. Yo creo que no se cumplió muy bien para nada el compromiso de no atacar a la población civil. Las ciudades definitivamente ha sido lo más difícil de controlar para los rusos. Es decir, pensaba, yo creo que Putin, en una invasión de corto aliento. Yo creo que estaba pensando en 4 o 5 días y punto, y se tomaba Ucrania completa y después entraba a negociar. El hecho que se esté discutiendo una nueva negociación y sin colocar alto al fuego, eso es muy raro. Las negociaciones en conflictos siempre se pide que, independientemente de donde se hagan, se detenga el fuego y se realicen las negociaciones. Eso no pasó. No pasó la primera vez que se negoció y no da la impresión que vaya a pasar ahora tampoco. Pato, ya te voy a preguntar cómo se aspectan las negociaciones para el día de hoy. Claro, llama la atención que no se pida como condición el alto al fuego. Dame un minuto, sí. Gustavo, vamos a hablar también con un chileno, con un compatriota que está, entiendo, también escapando, ¿no?, de este conflicto en Ucrania. Patricio Gajardo ya se queda con nosotros en nuestro estudio, nuestro analista internacional, pero vamos de inmediato con Mario Cárdenas, el compatriota nuestro que está en Yarkov, ¿o no? Esa es la información que tenemos. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti allá en Ucrania. Buenas tardes. Bueno, espero que estén bien por allá. Por aquí aún todavía preocupado y obviamente con las ganas de salir. Exactamente. Mario, cuéntanos cuál es la situación, lo que estás viviendo tú en estos momentos, lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Mira, a pesar de que ha habido como un alto al fuego, porque no se han escuchado ahora bombazos desde el momento que, a ver, toda la mañana, desde anoche pasaron aviones de guerra y se escuchaban los bombazos a lo lejos en la ciudad, pero hoy la mañana ha estado, incluso es tanto el silencio que hasta te llega a dar miedo con todo este tema de la guerra, que hay un silencio como un poco extraño, ¿no? Y claro, se dice, ya supimos que estaban cayendo paracaidistas y que se estaban tomando supuestamente la ciudad. En este momento tú estás en tu residencia, en tu hogar, estás en un búnker. Cuéntanos lo que estás viviendo en este momento. No, bueno, ayer tuve una reunión con mi familia porque, claro, mi papá estaba muy preocupado. Cuando estaba en el búnker el otro día, cayeron una bomba bastante cerca, no sé qué tan cerca en realidad, porque hasta retumbó todo, cayeron unos pedacitos de la pared ahí, y ya ese fue como, de todos los bombazos que ya veníamos sintiendo, fue como lo más cercano que ya yo tomé a mi hijo y yo sentí de verdad pánico, le dije yo en cualquier momento, te lo juro que yo pensé que en cualquier momento nos morimos, o sea, cae una bomba y ya, hasta aquí llegó todo. Y salimos ya con todo el miedo. Cuando pasó ese bombazo, salí con mi hijo y entre los búnkers que están, digamos, los garages que están ahí preparados, estaban pasando los aviones y nosotros nos veníamos con mi hijo prácticamente arrinconándonos, escondiéndonos como militares porque estaban los aviones pasando por arriba. Y uno no sabe, obviamente, para dónde vamos a disparar, ¿me entiendes? Claro. Así que nos vinimos relativamente cerca, estamos bastante cerca, donde una familia que estamos aquí resguardados, al menos el pánico de estar escuchando los aviones, los bombazos, por el hecho de ser una casa está más resistente y entonces la acústica es diferente, entonces no se escucha tan fuerte, no hay tanto un poco ese pánico, ¿me entiendes? Pero es igual, pasaban los aviones anoche y es lo mismo, pero hoy día ha habido una calma, Mario,
Carolina por acá. ¿Hace cuánto tiempo que vives ahí en Ucrania y si has tenido la posibilidad en estas últimas semanas de conversar con otros chilenos o con la comunidad chilena? ¿Se han puesto de acuerdo, han podido conversar, han podido planificar o aspectar un poco lo que se viene? Sí, hoy día tuve bastante comunicación con bueno, ayer después del último bombazo que sentí bastante cercano, me comuniqué con la secretaria del cónsul de Polonia, y yo ya venía en comunicación con ellos, pero ya la desesperación que me entró, como le digo, el pánico, la llamé y le dije, miren, o traten de sacarme de aquí o me van a tener que llevar en un cajón. Así que ella, claro, me dio ideas, pero ideas tampoco no eran muy, se lo agradezco de todas maneras, porque estaba tratando de hacer todo lo posible, ideas que no son un poco riesgosas, ¿no?, para la familia. Poner una bandera chilena, escribirle ahí, y yo lamentablemente de aquí al centro tengo un solo camino, estoy en una isla, entonces era bastante riesgoso, pero sí hoy día, bueno, desde anoche empezaron ellos a moverse, ¿sí? Claro, no, perdón, es que el relato que haces obviamente que es conmovedor a propósito de lo que tú decías recién, incluso con momentos de temor y que son claramente válidos a propósito de lo que está ocurriendo en la ciudad donde tú vives. ¿Tu intención entonces es salir? ¿Estás pidiendo ayuda para salir del territorio ucraniano? Sí, yo mira, desde el día 1, que fue esto a las 5 de la mañana, los bombazos que nosotros sentimos, estábamos en el departamento. Incluso veíamos los destellos porque nuestro departamento, donde está el balcón y la cocina, da justo para la cara de Rusia. O sea, veíamos todos los destellos de los bombazos, sin saber dónde podían caer, estábamos corriendo el riesgo. Ya cuando hubo una pequeña pausa, ahí fue que tomamos las cosas, lo necesario, agua, cosas así, y ya nos fuimos ya al garage, al búnker y a escondernos, y de ahí nos salimos 2 días. Luego nos llegaron las imágenes que, claro, habían llegado algunos, porque los camiones y tanques ucranianos se habían apostado ahí cerca de nosotros, entonces lógicamente los bombazos iban directo a los camiones que estaban todos destrozados aquí a unas pocas cuadras de nosotros. Ya después ellos retrocedieron y ya empezaron, bueno, ya en el tercer día han empezado a disparar, a bombardear la ciudad prácticamente. Mario, Carla te habla por acá. ¿Cómo te estás abasteciendo? ¿Qué está pasando con los alimentos? ¿Puedes salir, volver a entrar a donde te estás refugiando? Cuéntame un poco de tu cotidianeidad, porque sabemos que hay problemas de desabastecimiento. Sí, mira, yo estoy en una zona, digamos, lejana al centro, entonces yo no sé si por bien o por mal, no sé si a esta altura yo no podría decirte tengo suerte o no tengo suerte. Quizás no tengo suerte porque para irme, tomar alguna ruta, tengo un solo camino. Ya. Y los otros 2 caminos, tengo a mi espalda, tengo Rusia, y a la otra, y en el frente tengo Ucrania, donde, o sea, de aquí dispara para allá, de allá dispara para acá. Y como estamos lejanos, entonces hay pequeños almacenes o pequeños mini market que han estado de buena voluntad, han estado abasteciendo a la gente. Pero, y aquí la gente se tiene bastante respeto, no ha habido caos, gracias a Dios. Yeah. Todavía quedan cosas, incluso llegó ayuda humanitaria, mi esposa salió hace un par de horas atrás y hay ayuda humanitaria del extranjero, así que le entregaron cosas, leche, agua y cosas así, eso lógicamente se agradece. Todavía no ha habido esa desesperación de no tener enseres, ¿no?, de no tener comida. Lo que sí se dice, ayer se decía así que se iban a bombardear la zona de agua, o sea, los ductos de agua, se suponía que íbamos a perder el agua, la luz. Aquí tú sabes que en estos momentos es bastante frío, estamos en invierno, el invierno aquí es duro y los departamentos los calefaccionan, ¿no?, con calderas. Entonces se decía también que lo iban a bombardear y que no íbamos a quedar también sin calefacción. Bueno. También, al igual que las compañías telefónicas, la iban a cortar. Suerte que todavía tenemos eso y para poderme comunicar también con la familia, ¿no? Exacto, perfecto, Mario. Te queremos agradecer por este contacto, por este diálogo. Ojalá que logres finalmente tu objetivo de poder salir. Sabemos que la situación es compleja. Te mandamos un abrazo. Ojalá que no pase nada para ti y para tu familia. Un abrazo. Mario Cárdenas, ahí de Kharkov, una de las ciudades más afectadas con este bombardeo ruso. Carla.
Sí, y vamos a hablar justamente con Patricio Gajardo. Yo estaba mirando aquí en el mapa, Mario nos está hablando desde aquí. Aquí está Kharkov y por lo tanto uno puede ver lo que decía. A sus espaldas tiene a Rusia y hacia acá tiene ciudades que están siendo fuertemente atacadas por las tropas. Me llama la atención lo que dijo el Pato, porque él dice no hemos escuchado bombazos en un buen rato. Esta había sido de las ciudades más atacadas. ¿Podría ser que haya un gesto? ¿Tú crees que es necesario para que hoy día pueda haber ronda de negociaciones, que Vladimir Putin haga algún gesto? Porque la desconfianza hacia él ha crecido y no sé si se puede negociar con alguien a quien tú no le crees o no tienes confianza en su palabra. A ver, yo no tengo confianza en el sentido de que no había una voluntad de detener los ataques en los momentos que se solicita una negociación. En general, cuando se plantea negociar, lo primero que se dice, bueno, suspendemos las actividades militares horas antes de la negociación, era alto al fuego. Claro. Bueno, no estamos pidiendo nada más. Lo que puede estar pasando, que lo que yo creo que es lo que está pasando, es que las tropas rusas se están, reforzando y retroalimentando en términos de mantención. Había un contingente muy importante en Bielorrusia que se estaba acercando hasta esta zona. Yo creo que están definiendo una estrategia porque claramente lo que Putin pensaba de que iba a hacer un paseo de fin de semana no fue. ¿Por qué no fue? ¿Qué complicó a Putin? ¿Es que no esperaba este nivel de resistencia de Europa y los países aliados en la OTAN? Lo pregunto porque muchos analistas dicen generalmente a Europa le cuesta como reaccionar en bloque y aquí Putin logró unirlos a todos. ¿O ha sido un problema de estrategia militar y la resistencia que incluso la población civil está generando en Ucrania? Yo creo que son varias cosas. Primero, lo que se sabe, por lo menos extraoficialmente, es que mucho de la cantidad de hombres de Rusia que estaban haciendo ejercicios militares en Bielorrusia, que es un aliado estratégico y casi fusionado con Rusia, eran jóvenes que estaban haciendo servicio militar y que incluso no los habían informado que iban a invadir, o sea, se sabía el tema de la invasión, pero a los militares mismos, a los jóvenes de 18, 20 años que entraron a Ucrania, no se les informaba que iba a haber un ataque a Ucrania. Y por lo tanto, la estrategia era pensar que el poderío militar ruso era tan potente que no iba a haber problema en llegar a Kiev y sacar a Zelensky, que es un punto central. O sea, tú dices que si hay un problema en la planificación del despliegue militar de Rusia. O sea, eso es evidente, porque de hecho lo que tenemos claro es que no le resultó lo que pensaba. Esta invasión partió el jueves 24. Sí, estamos en el séptimo día. Estamos en el séptimo día y cada día que resista Ucrania es un día más ganado. Porque Patricio, que eso llama la atención porque uno dice esto es una planificación, no es que a Putin, a Rusia se le haya ocurrido los últimos días, incluso en las últimas semanas, atacar Ucrania. Y uno dice dentro de esa planificación, ya qué pasa si hago esto, me responden de esta manera, entonces ¿cuál es mi plan para vencer finalmente lo que me están enfrentando a quien yo ataco? Correcto. Pero ha sido como días en que eso ha llamado la atención, no sé si eso lo comparte. Pero absolutamente, Gustavo. El tema es que yo creo que él pensó, por razones obvias, de que Rusia es un país mucho más poderoso militarmente, es una potencia militar, no es una potencia económica, por favor. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para la situación que se cree en el futuro. Es decir, si logra instalar un gobierno títere acá en Kiev, capital, saca a Zelensky, no tiene capacidad Rusia de mantener ese gobierno, porque imagínense ustedes, ya saca a Zelensky o lo mata a Zelensky, que también hay soldados incluso chechenos preparados para eso y para entrar en las ciudades, y que eso es una de las fallas donde más ha tenido, porque si ustedes se han fijado, los bombardeos han sido brutales, tipo la Segunda Guerra Mundial, mucha la población civil generando pánico, y después entran las fuerzas militares ya la gente está tan asustada, la población civil, que no se atreven a atacar, pero igual no han logrado controlar la ciudad, porque Carla señalaba Kharkov y Kiev, que han sido de las más atacadas, pero no han logrado controlarlas. O sea, las bombardean, pero no las controlan. Ahora, si llegaran a sacar a Zelensky de Kiev, probablemente Rusia no estaría en condiciones de mantener económicamente, más aún con las medidas económicas muy fuertes que ha tomado
la Unión Europea y en general todos los países de Occidente. Es que mientras más uno escucha este tipo de análisis, más se pregunta entonces cuál es el objetivo de Putin, cuál es el plan, porque también he escuchado a varios que dicen lo mismo. Si tú tienes ahí un gobierno títere, te quedas con un país de casi, no sé, 44 millones de habitantes, donde tienes divisiones internas y donde muchos en el último tiempo han dicho que quieren formar más parte de Occidente que de Rusia. ¿Cómo mantienes eso desde el punto de vista político, social? Y tú sumas lo económico, que me parece bien relevante, porque Rusia venía siendo una potencia, pero incluso fue sacada de este G7+1, ¿te acuerdas? Se juntaban los más industrializados del mundo y Rusia salió de ese grupo selecto. Y además tienen que pensar que Rusia no es un país rico económicamente. Rusia tiene poderío militar porque tomaba decisiones políticas en la época de la Guerra Fría, en la cual la gente a lo mejor se podía quedar sin calefacción, pero usaba la plata para construir tanques o misiles atómicos. Pero no es tiene un PIB, para que ustedes se hagan una idea, más o menos un poco superior a Francia e Inglaterra, como la mitad de eso, o más comparativo, es equivalente a Italia, el PIB que tienen. Y el ingreso per cápita es un poquito superior a Chile, para que se hagan una idea. Entonces, es un país que tiene un músculo militar, pero que no tiene un músculo económico. Si a eso le aplica, y eso es lo que tú decías, Carla, tienes toda la razón, en general Europa, la debilidad en materia internacional ha sido que nunca se pone de acuerdo. Claro. Lo vimos en el caso yugoslavo en la década de los 90, en que se desintegra Yugoslavia y había países que querían entrar, habían países que no querían entrar, o algunos mandaron tropas, otros no mandaron tropas, las Naciones Unidas. Lo que vemos acá, a diferencia del caso yugoslavo de los 90, es que sí vemos por lo menos una capacidad, y eso se lo atribuye a Zelensky, manejo de comunicaciones, el tipo ha sabido entregar una mística, ha sabido mostrarse como el que yo me quedo, yo estoy acá con ustedes. Y ha presionado directamente a Europa. O sea, también le ha dicho, me dejaron solo. Y en el fondo también hay un emplazamiento mundial de decirle a Europa y a Estados Unidos como, bueno, ustedes coquetearon todo este tiempo, háganse cargo. Y ayuden a Ucrania, que no puede defenderse solo con Rusia, y ayer en el discurso de la Eurocámara fue trascendente. O sea, le dice, bueno, ustedes acepten, porque somos parte de ustedes. Claro. Claro. La Ursula von der Leyen dice, ustedes son parte nuestra. Entonces, Patricio, es que está muy interesante toda esta conversación, pero nos estamos poniendo el foco en lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero ¿qué está pasando en Rusia? ¿Cómo están tomando los rusos esta ofensiva de Putin? ¿Y qué está pasando ahí mismo con el desabastecimiento, con la crítica que se le está haciendo al gobierno, que también los está dejando? O sea, ni siquiera hay máquinas para sacar dinero. Así es. Bueno, ustedes saben que se está aplicando el SWIFT, pero se está haciendo de manera bastante selectiva. No ha sido, no es un apagón total, digamos. No es un apagón total. Si hubiera sido un apagón total, yo te podría responder rápidamente que la reacción de la población rusa sería mucho más dramática. Pato, perdón, solo sería bueno por nuestra audiencia también que expliquemos lo que es el SWIFT, porque en el fondo nosotros el SWIFT, pero no es algo, más allá de que está súper presente en nuestra cotidianeidad, no sabemos lo que es el SWIFT, que es un sistema al final para todos los envíos y las transacciones de dinero en el mundo. Eso es. Excelente, bien explicado por Carla. No, pero quería conceptualizar. Lo que nosotros hacemos de comprar algo por internet o qué sé yo, o transacciones bancarias, que lo hacemos todos los días, bueno, no se pueden hacer o se restringen. Perdón, la amenaza es que a Rusia se le pueda sacar del SWIFT. De manera total sería dejarlo absolutamente aislado en materia comercial, entiendo yo. Podría manejarse a través de China, pero eso no ha pasado porque la aplicación del SWIFT, de sacarlo del SWIFT, ha sido selectiva. Con algunos bancos se ha tomado medidas más concretas, en otros menos. Se ha privilegiado, por ejemplo, donde están los grandes oligarcas rusos. Recordemos que Rusia es un país que no es una democracia liberal como la entendemos nosotros, es una democracia en la cual hay control del poder, hay vínculos entre organizaciones criminales y el propio gobierno de Putin, hay oligarcas rusos, por algo se llama Londongrado, a Londres, porque hay mucha plata de organizaciones criminales rusas en Londres, y por lo tanto nos encontramos, y esas personas han sido una de las razones por qué seleccionar determinados bancos y recursos para justamente atacar a los
que están más cerca de Putin, para que ellos presionen y convenzan a Putin de que es necesario parar esto. ¿Será suficiente? Esa es la pregunta, Pato. No me contestes todavía. Mira, tenemos que hacer una pausa. Vamos a estar también con Iván Núñez, que nos va a estar contando todo desde Ucrania. Una pausa muy cortita. Seguimos de inmediato con todo el análisis y muchas más noticias, por cierto. Siete de la mañana con 42 minutos. Seguimos con los ojos puestos en Ucrania en este séptimo día ya de ataque desde Rusia con sus tropas. Vamos con Iván Núñez. Habíamos dejado ahí comprometido el contacto. Se está moviendo. Iván, te vemos en el auto. A ver si nos puedes contar por qué te has tenido que desplazar, hacia dónde vas y cuál es la situación a esta hora. ¿Cómo están? Los saludo nuevamente. Vamos junto a nuestra compañera Claudia Rojas, se la muestro de inmediato acá, a bordo de nuestro auto. Vamos caminos hacia Lutsk, nos vamos acercando hacia una zona intermedia entre donde nosotros estábamos, que era Lviv y Kiev, la capital. Ya no hemos pasado varios controles milicianos que hay en la carretera, donde te detienen un rato, en otros no. Mira, justo acá viene uno, déjame ver si es posible que se los muestre. Ahí ustedes adelante a la izquierda van a empezar a ver, son básicamente civiles, este es uno pequeñito, pero son básicamente civiles que están resguardando el camino, algunos armados, otros bien rudimentariamente, en algunos ahí se ve la bandera Ucrania. Van a empezar a verlo ahora a la izquierda. Ahí se ve Iván, claro, un grupo de gente que está ahí como resguardando el camino. Sí, y en algunos lados te detienen el vehículo, en otros te dejan pasar. Es bastante, Iván, si tú quieres, en ese sentido, aleatorio, ¿no? Sí. Tú te has desplazado ya otras veces. ¿Tú sientes que este tipo de controles, esta como fiscalización de la propia población civil ha aumentado? Además, hay que decir que tú te estás moviendo y te estás acercando a la zona de conflicto. Tú estabas en una ciudad que estaba un poquitito más alejada y vas rumbo a Kiev, que sabemos es el gran objetivo finalmente de Vladimir Putin. Bueno, sí, aumentan los controles y también, por ejemplo, otra cosa que es bien llamativa, ahora lo vimos saliendo desde Lviv. En el camino desde la frontera hacia Lviv, que fue hace algunos días ya, había mucho control y mucha gente intentando salir. Pero ahora, por ejemplo, ya en la salida de Lviv hacia Lutsk, que es la otra ciudad hacia la cual nosotros nos dirigimos ahora, una enorme fila de autos, es decir, es toda la gente que viene saliendo desde el este del país. Les voy a mostrar, me parece que aquí hay otro control. No. Desde el este del país, y ahí se produce nuevamente una enorme cantidad de gente, y eso te da cuenta de un dato que es bien relevante, porque lo que decíamos hace un rato, Naciones Unidas va actualizando las cifras en la medida de lo que puede. Voy a cambiar la cámara para que veamos lo que hay en carretera. Y lo que ellos señalan es que hay cerca de 650.000. Mira ahí a la izquierda adelante. También. A la izquierda adelante, ahí pueden ustedes ver nuevamente civiles con estas pequeñas casetas que instalan, no sé si la alcanzaron a ver. Sí, perfecto, Iván. Y lo que te decía yo, ACNUR, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para Refugiados, tiene una estimación actualizada de que serían más de 600.000 personas las que ya salieron de Ucrania. Y eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Y lo vimos en Polonia, lo vimos en la frontera, en la ciudad de Médica, lo vimos en el Lviv, lo vimos ayer en la estación de trenes, lo que usted decía, en la estación de la Dios, en fin, mucha gente que llega sin tener ni siquiera idea para dónde van. O sea, dicen, nos vamos, pero tú le dices, ¿tienes ticket? No tiene. ¿Y dónde va a ir a Polonia? ¿Tiene dónde llegar? No tengo idea. Salir. Básicamente salir, como sea. Sí, tenemos cierta intermitencia. Hay que entender que Iván Núñez se está desplazando. Los servicios de Internet además no funcionan como funcionarían óptimamente. Ha habido incluso algunas iniciativas internacionales para poder entregarle comunicación a Ucrania. Elon Musk, por ejemplo, con todo lo que es la comunicación satelital. Perdona, solo decir que a esta misma hora que Iván se está acercando a Kiev,
En Kiev comenzaron, según agencia Reuters, a sonar las alarmas, las sirenas antibombardeos, alertando a la población que un nuevo ataque vendría. Sí, exactamente, eso te iba a acotar, es la imagen que estamos en vivo, lo que de alguna manera contrasta, ¿no?, lo que señalaba Mario Cárdenas, nuestro compatriota en Kharkov, que es la ciudad que por lo menos el día de ayer, ¿no?, y en las últimas horas de la madrugada había sido una de las más afectadas con respecto a los bombardeos, a los ataques rusos, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en Kiev. Quizás ahora, Patricio, también podemos interpretar que ahora se va a concentrar ya finalmente el ataque ruso en la capital ucraniana, ¿no? Tiene que concentrarse en la capital ucraniana porque el objetivo político es sacar a Zelensky y para decir que la cosa se puede terminar y colocar a otra persona en el poder. No olvidemos el llamado que hizo el propio presidente Putin a las Fuerzas Armadas ucranianas y no a las Fuerzas Armadas rusas, sino a las Fuerzas Armadas ucranianas para que derrocaran a Zelensky. Y eso se nota que no tuvo ninguna... Le pidió que hicieran un golpe de Estado. Eso es. Les decía, con ustedes es más fácil negociar la paz. Pero claro que es más fácil. Asumir ahora finalmente, ¿no?, el control, el poder en Ucrania. Carla y Gustavo también, Caro. Sí. Piensa que esas Fuerzas Armadas, por lo menos los generales, los altos mandos, son personas que tienen y deben tener la edad de Putin. Por lo tanto, vivieron también en la Unión Soviética, tienen que tener lazos comunicantes que no nos han dejado nunca y por lo tanto ese discurso, saquen a Zelensky y ustedes derróquenlo porque es más fácil conversar. No me cabe la menor duda que para Putin es más fácil conversar con las Fuerzas Armadas ucranianas que con Zelensky, que representa una propuesta liberal de occidentalización y que surge en el Euromaidán. Por favor, no se olviden que el año 2013-2014 Víctor Yanukovych prometió entrar a la Unión Europea. De ahí parte el conflicto. El conflicto parte cuando la gente pide entrar a la Unión Europea y se produce como en la Plaza Italia, en la Plaza de la Independencia, una gran manifestación que llevó varios meses, mataron a más de 300 personas. ¿Y qué es lo que pasó? Putin dijo no, que Ucrania no entraba a la Unión Europea, no a la OTAN, a la Unión Europea. Después, Víctor Yanukovych arranca a Moscú porque también estaba acusado de corrupción y otras cosas más. Mueren más de 300 personas. Esto estamos hablando de 2013-2014. El 2014 se toma Crimea para mostrar que, bueno, ustedes podrán decidir entrar a la Unión Europea, pero aquí el que manda soy yo. Yo me anexo Crimea en un plebiscito que no lo reconoce nadie, no es reconocido internacionalmente. Y entonces Crimea es... No, y queda con una proyección además a través del Mar Negro, a toda una zona clave. Acá hay una base militar muy estratégico. Sebastopol, que es la base militar más importante. Recuerden que hoy para Rusia los mares calientes, esas que no se congelan en el invierno, son clave. Por eso intervino de forma tan activa en Siria, por ejemplo, porque ahí tiene una base militar en el Mediterráneo. Voy a hacer solamente una recomendación con respecto sobre todo a esto y cómo lo refleja muy bien. Hay un documental que está disponible en Netflix que se llama Winter on Fire, que de alguna manera, Pato, tiene, yo siento que tiene un poquito de sesgo, pero recrea muy bien. Es un documental muy premiado, estuvo nominado al Oscar. Es el reflejo claro de lo que ocurrió en ese momento, con testimonios realmente crudos, pero que los que quieran saber cómo comienza todo esto y cómo de alguna manera cierra con la salida del presidente esta historia que hoy día continúa de esta otra manera, está disponible. Pero es una prolongación y es excelente el documental. Yo creo que podría ser para que los que probablemente no entendemos esto desde el comienzo, podría ser también un buen dato en este momento. Así es. Sí, Pato, te voy a invitar a que revisemos algo que pasó el día de ayer. Mucho se ha pensado también o cuestionado, y tú decías recién, Zelensky ha sido súper claro en emplazar a Europa a que lo ayuden. Y ayer hubo un punto de prensa en Polonia, donde fue el primer ministro británico, Boris Johnson, no sé si lo viste, que ha tenido un rol también bien preponderante en esta crisis. Ha sido más duro incluso. Claro, pero ayer hay una periodista que en esta ronda de prensa lo cuestiona y le dice, claro, usted viene a Polonia, pero usted no va a Ucrania, usted no va a Kiev. Vamos a revisar ese momento que fue súper tenso para el primer ministro. Es como la imagen del día. Sí, de todas maneras.
Ahí. to protect our sky. We are asking for the no-fly zone. We are saying in response that it will trigger World War III. But what is the alternative, Mr. Prime Minister? To observe how our children are, instead of planes, are protecting NATO from the missiles and bombs? What's the alternative for the no-fly zone? We have planes here, we have air defense system in Poland, in Romania. NATO has this air defense. At least this air defense could shield the Western Ukraine so that these children with women could come to the border. It's impossible now to cross the border. There are 30 kilometers of lines. Imagine crossing the border with a baby or with 2 children. I'm so glad that Samantha Power is coming here to the border from the Polish side. Let her come to the border from Ukrainian side and see that. Britain guaranteed our security under Budapest Memorandum. So you're coming to Poland. You're not coming to Kiev, Prime Minister. You're not coming to Lviv because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of the World War III. But it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? Bien, ahí súper elocuente las palabras de esta periodista que además le habla desde un punto de vista tan humano y con tanta razón. Ella dice, ustedes nos están defendiendo nuestros cielos para que no ingresen los aviones y en el fondo no nos puedan bombardear y son nuestros niños, los ucranianos, los que están viviendo la ferocidad de la guerra. Y Boris Johnson queda absolutamente descolocado. Dejar descolocado a Boris Johnson no es fácil. No es fácil, pero no sabe muy bien qué contestar porque es el gran cuestionamiento. En el fondo la OTAN dice, nuestro despliegue es defensivo, pero en los países de alrededor, pero la verdad es que a territorio ucraniano ni siquiera al espacio aéreo han entrado. Pero algo señalaba Gustavo en el sentido de que el ataque a la población civil se ha mantenido totalmente y eso es lo que expresa la periodista con esa elocuencia, es decir, ustedes dicen muchas cosas, pero bueno, acá están matando niños, están matando mujeres, o sea, acá está sucediendo muchas cosas que no se hacen cargo, en definitiva. Y que a ustedes en sus países no les pasa. Esos son pensamientos. Exacto. Respecto a lo que mencionabas anteriormente, ¿no? Y hacía esta aclaración o distinción de Rusia, una potencia no así económica, que le falta ese músculo. Le falta. ¿De qué manera le pueden afectar estas sanciones, ¿no? que en estos momentos ha determinado Occidente? Ayer escuchábamos a Joe Biden, por ejemplo, señalar que Putin se equivocó, que Putin había subestimado a Occidente, que finalmente Occidente había reaccionado y de buena manera. Ayer también, ¿no? Vetando su espacio aéreo a los aviones rusos, lo que ya había decidido hace algunos días varios países en Europa. ¿De qué manera eso le puede afectar a Rusia? A ver, yo creo que le puede afectar en el mediano y largo plazo, si es que esto se mantiene en un plazo largo, porque vimos, como comenzábamos con la Carla, las presiones económicas han sido bastante selectivas. O sea, cuando se dijo que se acababa el SWIFT, era como una bomba atómica económica, pero no es así porque se ha ido haciendo de manera selectiva, porque hay que convencer a los bancos, hay que convencer y no todos están dispuestos en todos los países a actuar de manera coherente y conjunta. Lo que sería un ataque directo ya es sacar a Rusia de cualquier, digamos, relación de carácter comercial. Entonces, vamos por ese lado. Pero ahí se podrían ver otros países afectados, países europeos, claro, por eso también. Pero por supuesto, claro. Pero por supuesto que se podrían ver otros países europeos afectados, por eso que lo hacen de manera claro, pero eso no ha sido el apagón total. No es apagón total, porque, bueno, y si a mí no me pagan, pues si yo tengo negocios con Rusia, ¿y qué pasa si yo soy un chileno que estoy exportando a Rusia o a Ucrania, a pesar que no tenemos grandes montos de exportaciones? ¿Qué va a pasar con mi plata? ¿La voy a recibir? ¿Voy a tener acceso a esos recursos o la perdí? O sea, estoy hablando en términos muy práctico, exacto. O sea, en eso incide. Ahora, lo que sí yo quiero dejar claro, porque a mí me parece que Occidente ha sido también ambiguo. No olvidemos la frase fatal para mí, que yo quedé marcando ocupado, creí que no había entendido bien, cuando Joe Biden dice
miren, como que no se preocupen, no van a haber fuerzas norteamericanas combatiendo en Ucrania. Sí. Entonces, esa frase es como un mínimo, una contradicción per se de un libro clásico como El arte de la guerra, que es un libro muy antiguo que dice que jamás a un enemigo, un adversario, se le puede anticipar lo que tú no vas a hacer en términos estratégicos. Porque en el fondo le estabas diciendo a Putin, mire, entren nomás, hagan lo que quieran, porque nosotros no les vamos a mandar ejército, no les vamos a mandar fuerza militar. Lo que señala muy bien la periodista acá con Boris Johnson, que Boris Johnson ha sido el más duro. Sí. Bueno, Pato, para pensar en frenar a Vladimir Putin, ¿qué rol puede jugar el factor interno? Hablábamos de esto de que, no sé, el ruso ¿Tú dices en el Rusia... factor interno ruso? Claro, que el ruso en Rusia empieza a sentir que no puede sacar plata, que no se puede abastecer exactamente igual. Yo entiendo que hay mucha gente además en Rusia que tiene familia en Ucrania y por lo tanto hay una relación súper directa entre ambos países. Yo no sé hasta qué punto la sociedad rusa, con todas sus características y todo el discurso nacionalista que tiene Putin, va a poder soportar en la cotidianeidad tener los efectos de esta invasión si es que esto se va alargando en el tiempo. ¿Podría estar ahí una llave para poder frenar a Putin, para obligarlo a negociar de verdad? Es que todo indica que está jugando todas sus cartas. No te olvides, Carla, que cuando lo llaman a esta negociación que se lleva ahí en la frontera con Bielorrusia, al mismo tiempo señala que él va a sacar los misiles atómicos. Por lo tanto, casi es como sentarte con una ametralladora bajo la mesa, como un chantaje. Entonces, Putin está apostando, y eso ténganlo en cuenta, a que esto se resuelve con una invasión definitiva y termina rápido. Por lo tanto, eso es lo que está él apostando. No estoy diciendo que vaya a suceder así. Esa es su apuesta y él insiste en eso. Y el ataque ayer en medio de las negociaciones, porque fue en medio de las negociaciones a Yarkov, fue brutal y a población civil. Entonces no me vengan a hablar de que Putin no, en realidad está conversando. Está conversando porque no le fue bien. Está conversando porque él pensaba que este era un paseo fin de semana y se la alargó y está enredado en una posición que en Occidente ha ido ganando. Y negociando arriba de la mesa con el botón. Claro. Y sobre todo con lo que tú decías, ¿no? En el momento de alertar las armas disuasivas, que eso involucra armamento nuclear. Armamento nuclear. Y dijo, esa es la demuestra la diferencia con Biden, porque Biden que dice, no se preocupen ustedes que están invadiendo, no vamos a llevar tropas norteamericana, y Putin no. Putin dice, bueno, yo al mismo tiempo que los emplazo a negociar, yo estoy sacando toda mi batería nuclear, que sí es una potencia nuclear, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, si te invitan a negociar así, ¿qué haces? No, claro. Mira, bueno, no te queda otra que sentarte a negociar. Pato, vamos a tener que ver si se producen esas negociaciones en esta segunda oportunidad. Se dice que hoy día podrían ser. Está súper difícil el panorama. Te queremos agradecer Carla, mucho. Pero es muy importante que entienda la gente que si se producen las negociaciones, tiene que producirse un alto al fuego primero si que quieren. Lo ha pedido Zelensky. Una voluntad efectiva de llegar a un acuerdo, porque si no, es un show para ganar tiempo. Ya, yo me imagino que esa garantía la debe exigir Ucrania también para sentarse a la mesa. Muchas gracias, Pato Gajardo, por haber venido, por habernos explicado. Que tengas un excelente día. Gracias. Nos vemos. Nos vamos despidiendo, son casi las 8 de la mañana. Sí, pues ya con esta imagen, mira, a propósito del regreso a clase ya oficial con este día aquí en la comuna de Providencia, precisamente tenemos hoy imágenes de los escolares, los estudiantes regresando también con medidas sanitarias, con el protocolo, control de temperatura, alcohol gel, en fin, ahí también con uso de mascarilla. Con todos ahí dispuestos. Bueno, éxito para todos, para todas, escolares, estudiantes, papás, mamás, apoderados, apoderadas. Después de tanto ánimo, harto ánimo. Que les vaya de tanto tiempo debe ser un gran momento. Ojalá así sea. Que esté muy bien, abrazos, sigan con el buenos días a todos. Hay información, por supuesto, en Canal 24 Horas. Hemos presentado 24 AM.